tu activo más grande son las personas. ¿Qué se siente ser cofundador de lo que pronto va a ser un nuevo unicornio en Chile? Los logros, sobre todo hoy en día que somos una empresa grande, ya no son míos. Yo dedico prácticamente todo mi tiempo a pensar en personas. ¿Son 1.500 personas? En Buxi. ¿Cómo se manejan esos equipos? Son equipos grandes. No tanto, ¿ah? ¿Cómo es posible que tenga una empresa que esté valorizada en 850 millones de dólares? Lo conversamos un poquito antes fuera de cámara, pero Existe una tensión entre el mundo tradicional y el mundo startup. es porque finalmente el inversionista lo que está viendo es que hay una posibilidad de transformarse en algo mucho más grande de aquí a 5 o 10 años. Cuando los recursos también son limitados, no Obvio. cuando tenés la billetera abierta. ¿Tú te imaginas Book contigo dentro sin ser founder? ¿Qué se siente ser fundador, cofundador de lo que pronto va a ser un unicornio, un nuevo unicornio en Chile? A ver, nosotros, o a mí en particular, me llama la atención mucho más estar atendiendo y generándole valor a más de 8.000 clientes, llegando a más de 1.800.000 personas en 5 países, que la valorización que vamos o no vamos a tener, ¿ya? Y como que eso es lo que nos mueve un poco todos los días. Y yo creo que una de las cosas más bonitas de todo este proceso es que hemos, yo creo, demostrado que se puede hacer, que desde Chile podemos salir al mundo y hacer cosas interesantes, que yo creo que es cuando nosotros partimos hace 8 o 10 años, no era tanto parte del mindset. Hoy día se ven hartas startups que están también saliendo de Chile, que yo creo que también quizás hemos aportado nuestro granito de arena a eso. Eso para mí yo creo que es como lo más fundamental y nada, pues, y también obviamente el crecimiento yo creo que es signo de que lo que hacemos genera un impacto. O sea, finalmente la gente no compra porque sí. Lo entiendo, pero también entiendo que es una respuesta políticamente correcta también, entendiendo, porque si me lo preguntaran a mí, ¿qué se siente? Sí. Pero ya en la interna, en lo personal, o en la reunión de socios, como nosotros tenemos los martes los directorios, esa sonrisa que te saca de repente ese logro, ¿qué se siente realmente? Es como, yo entiendo que la satisfacción de atender, pero chuta, somos 1 en 1.000.000, somos lo que la gente aspira y nosotros lo estamos logrando. ¡Wow! Vuelven a recordar entre ustedes mismos ¿te acordáis cuando caminamos, íbamos? ¿Tienen esos recuerdos? ¿Te acuerdas cuando? O sea, de todas maneras, yo creo que obviamente ha cambiado harto. Cuando partimos no teníamos ni un peso, hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos, y hoy en día obviamente hemos conseguido el financiamiento, tenemos como más libertad para hacer un montón de cosas. También obviamente el trabajo del día a día te cambia un montón, ya no estáis metido en las cosas como o sea, cuando partimos yo programaba, implementaba, vendía, no soy tan buen vendedor, pero igual trataba. Y hoy en día ya no, tenemos mucho más especialización y qué sé yo. Pero de nuevo, yo te diría que no es mentira cuando nosotros decimos que en realidad no le dedicamos tanto tiempo a pensar en cómo lo genial que somos. Yo creo que nosotros en ese sentido somos bastante como más como bajo perfil, y tratamos de hacer las cosas bien, y eso es lo que nos mueve, y somos bastante como autocríticos. Es curioso porque siendo que hemos logrado hartas cosas, o sea, si tú vas a la reunión de directorio, la reunión es prácticamente completa sobre todo lo que está mal en la empresa y cómo lo vamos a arreglar. O sea, tenemos como una mentalidad bien como autocrítica respecto a las cosas que hacemos. Entonces, como que evitamos eso, como, o sea, no sé si es tan consciente, es parte de la naturaleza ¿cómo se llama? Ir buscando la manera de hacer las cosas mejor, ¿ya? No tanto, obviamente celebramos cuando pasan cosas, y ahí en general esas celebraciones tienden a ser con todo el equipo. Si los logros, sobre todo hoy en día que somos una empresa grande, ya no son míos, ya no son de mis socios, ya no son del equipo, ¿no? ¿Te lo imaginaste en algún minuto cuando partiste? Porque lo que pasa es que claro, es una empresa que casi está valorizada en 1.000 millones, está valorizada actualmente en 850, si no me equivoco, con la última serie.
pero a veces, y también creo que les pasa a todos los emprendedores, cuando partieron al minuto de ahora es diametralmente distinto, o sea, es por muchas veces. Sí. Entonces, en su minuto se lo imaginaron, dijeron, oye, ¿sabes qué? Posiblemente lleguemos ahí, o oye, esta cuestión es realmente un sueño. Yo creo que en el caso nuestro, y mío en particular, no era parte, no era el plan así desde el inicio. ¿Ya? De hecho, me acuerdo que era como las conversaciones iniciales, porque hay que dedicarle harto tiempo a estas cosas y que no te retorna plata en harto tiempo. Igual como el cálculo era, mira, si logramos igual vender a unos 50, 100 clientes, igual se genera una cosa interesante que podemos, eh, que igual como que llega, así que ya vale la pena, le ponemos. Y yo creo que lo que pasó es que como que sentimos que tocamos una fibra. Yo creo que esa como ambición quizás no estaba como en el plan inicial, pero como que rápidamente se fue despertando. O sea, fue como, oye, en realidad como que 50, 100, O vamos a sea, llegar rapidito cuando decís le tocamos una fibra, al mercado. O sea, encontramos una necesidad que efectivamente no es latente y nosotros la veíamos superficialmente, pero oye, nos estamos Parece que es más profundo. profundizando, y es una necesidad que Hay una realmente beta. te lo están comprando, y como que el río tiene corriente, Sí, y te agarró la corriente. ¿Algo así? claro, claro. Efectivamente, o sea, cuando tú como que alcanzas el famoso product market fit, de cierta manera el mercado te empieza a tirar. Ya no eres tú empujando. ¿Ya? Sí. Y como que eso nos pasó y dijimos, bueno, vamos, metámosle con todo. Porque nosotros cuando partimos, los primeros pasos siempre fueron como bien vinculados aquí, ya como en el detalle del producto, como bien vinculado a lo que es la nómina. Y en la nómina estáis compitiendo con un mercado que ya estaba bastante desarrollado. Habían hartos players. Y, y en ese sentido, por eso uno piensa como, ya, mira, me haré mi espacio, tengo algo mejor que los otros, me hago un pequeño espacio y eso hace sentido. Pero de cierta manera, la manera en que nosotros nos aproximamos al problema terminó como tocando esa fibra. Al final el problema era mucho más allá de calcular tu liquidación de sueldo. Era gestionar tus personas, bueno, hoy día lo hemos conceptualizado a través de, en el fondo, generar lugares de trabajo más felices, que eso es lo que quiere nuestro cliente. Eliminar la rotación, Claro, que la persona produzca más, que produzca más porque está más contento, porque la empresa se preocupa de ello. Efectivamente. Y que recomiende a otra gente para que venga a trabajar contigo. Y que, porque cuando, o sea, tengo que ir a buscar gente, que la gente sepa que eres un buen lugar, etcétera, etcétera. Entonces, como que yo creo que tocamos esa fibra y nada, o bueno, ahí como, a mí me gusta harto una frase de, creo que era Jim Geddes, que es un magnate del petróleo gringo, y le preguntaron cómo lo hizo. Y dijo, bueno, me levanté temprano todos los días y encontré petróleo afuera de mi casa. Yo creo que acá fue algo más o menos parecido, o sea, nos levantamos temprano todos los días, le metimos harto esfuerzo, trabajamos 24/7 por mucho tiempo. Pero claro, o sea, encontramos esto, fibra, y que yo creo que eso es como lo importante. O sea, y sobre todo en los primeros días de una startup tienes que buscar esa fibra. No es tanto vender tu producto, sino que es encontrar cuál es esa fibra que te va a llevar. Me encanta. Si nosotros, Felipe, vamos al origen de Buco, hablemos de los fundadores. ¿Ya? ¿Cómo comienza esa primera conversación? Porque después tengo otra pregunta que te quiero hacer, que te la quiero hacer yo en lo particular, porque somos socios con Matías, somos rentales y subprofundos, pero que la llevo muy a fuego. ¿Qué la voy a hacer después? Pero ¿cómo comienza esa primera conversación? ¿Hay un hermano tuyo involucrado? Hay un hermano metido mío. Esto parte como idea cuando, bueno, el actual, el que es CEO, Jaime Arrieta, está haciendo su MBA en Estados Unidos. eh, y empiezan a tantear un poco, hablando con gente, qué sé yo, y pareciera ser algo interesante. Y Jaime, bueno, era compañero de colegio mío. Así que en el fondo cuando ella empieza a decir, sabes que en realidad hay algo acá, empecemos a construir, me llama y me dice, oye, estamos con ganas de partir esto, ¿qué te parece? Y, y bien, o sea, me pareció bien, en ese minuto teníamos con mi hermano lo que hoy día se conoce como un Venture Studio, realmente. O sea, como que participábamos en distintos proyectos
no con plata porque no teníamos, pero sí como con expertise y con hora hombre, ¿ya? Y dijimos, "Oye, la verdad que este proyecto se ve bien atractivo", y participamos. Y bueno, en el MBA también estaba otro de nuestros socios, que era Santiago, que de hecho también estaba en el colegio, pero no era compañero de curso. Y, y en el fondo cuando ya vuelven del MBA, o sea, empezamos a trabajar mientras estaban todavía allá, y cuando vuelven del MBA, ahí también se suma Tere, que es que ahí es como que se forma el equipo. Antes de seguir con este capítulo, te dejo invitadísimo a ver nuestra plataforma somosrentable.com, el primer crowdfunding inmobiliario donde puedes invertir desde los 15 millones de pesos, donde nosotros coinvertimos en cada uno de los proyectos inmobiliarios que hay en la plataforma y donde desarrollamos proyectos propios. Te invitamos a sacarle mayor rentabilidad a tus ahorros a través de nuestra plataforma. Te esperamos en somosrentable.com y seguimos con este capítulo. Comienza una conversación, ustedes deciden dejar todo de lado, ustedes como este laboratorio que tenían con tu hermano, y se ingresaron al 100%, o No, inicialmente no. era un proyecto más, Era un uno de los proyecto 10. Así como un proyecto más, no era uno de los 10. Yo te diría que era más bien como la mitad de la cartera. Perfecto. O sea, le vimos el potencial y le metimos fuerte. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? El 2016, 17. Igual eso rápidamente. O sea, porque igual también tiene que pensar que en ese minuto Book no generaba ni un peso, no tenía ni un cliente que pagara. Y uno tiene que vivir de algo. O sea, igual necesito ir generando como caja de alguna parte. ¿Jaime había vuelto a Estados Unidos? Sí. ¿Y hasta tenían una oficinita? Teníamos una oficina, sí. Chiquitita, ubicada. Partimos ahí al lado del Parque Arauco, en una oficina que era compartida con otros startups. De hecho, era la oficina que teníamos nosotros, como de este suerte Venture Studio que teníamos de antes. Partimos ahí y de nuevo, o sea, ya como al año crecimos un poco, arrendamos la oficina al frente. ¿Por qué iba creciendo la gente? Porque ¿dónde nos metemos? ¿Dónde nos metemos? ¿Cuántos Exacto. cambios de oficina tuvieron aproximadamente? A ver, estuvimos en 1, 2, 3, 4, 5 oficinas. Lo que nos está pasando a nosotros, pero probablemente otra escala. Pero los equipos empiezan a crecer, las oportunidades se empiezan a dar, ¿dónde nos metemos? Empezáis a ubicarlo, no hay espacios. Exacto. Sí, y o sea, igual en esa época también acuérdate que era antes de la pandemia, entonces como que por default era todo presencial. Hoy en día como la restricción de espacio en oficina es un poquito menor, salvo que queráis grabar un podcast. Pero en ese minuto ya todo el mundo iba a la oficina todos los días. Entonces me acuerdo que nos pasó en la tercera oficina, que fue como, buscábamos una oficina, que decía, ya sabéis que esta está buena, y con esta tenemos para 2 años. Aquí nos quedamos. Y sabéis lo que pasó, que fue algo como bien curioso, porque como que llegamos y vimos el espacio y nos dimos cuenta, oye, ya tenemos el espacio, empezamos a contratar a algunas personas, qué sé yo, y de repente que cuenta, chuta, sé que en 6 meses ya llenamos todo el espacio. Como el espacio, o sea, como que las limitaciones, en este caso físicas, pero uno lo puede aplicar como a distintas índoles del negocio, pucha, te van restringiendo. O sea, nosotros en la oficina anterior habíamos como detenido el flujo de contratación por un tema inconscientemente por un tema espacio. O sea, no tenías dónde ponerlo. O sea, la empresa estaba creciendo a un paso agigantado, pero el espacio te hacía limitar el crecimiento de la empresa. Claro. Es tremendo. De hecho, interesante porque uno podría tomar la decisión en ese momento de comprarnos una oficina. Y hubiese sido un tremendo error. Claro, porque sí, nos acabamos de gastar 30.000 UFs en una oficina. Y creciste. ¿Y qué la vender después de 6 meses? Exacto. Y es una especie de limitación externa que te prohíbe ver más allá. Exacto. Felipe, nombramos a Jaime, a Santiago, a la Tere y a tu hermano. Sí. Los socios brillan en distintas etapas del negocio. Hay algunos que brillan más en una etapa, hay algunos que brillan menos, pero son todos iguales. ¿Todos tienen el mismo porcentaje de participación? No puedo confirmar ni denegar ese. No sé si puedo comentar de eso. Pero no hablar de porcentaje, pero es... A ver, yo creo que obviamente los roles son distintos y no solamente eso, sino que van cambiando en el tiempo. Bueno, Jaime, es el CEO, así que obviamente tiene un rol como bastante relevante, muy... y también, sobre todo, también como de cara hacia afuera, muy visible. Santiago partió trabajando como lo que le llamábamos expansión, como que la operación del negocio ya está cubierta, así que tu rol ahora, tu pega es buscar qué cosas nuevas podemos hacer.
¿ya? Y de hecho ahí de ahí sale la expansión a Colombia, que es nuestro primer país que salimos para afuera. Entonces él tenía esta área, pero después eventualmente nos dimos cuenta que la figura nos estaba generando ciertos problemas, como de coordinación interna, qué sé yo, y como que nos reorganizamos y hoy día con Santiago trabajamos ambos juntos en el desarrollo del producto. Y bueno, la Tere partió como en el equipo comercial y hoy día es Country Manager de Chile. Entonces también van como evolucionando Los las roles de los fundadores dentro de la primera empresa. Claro, exacto. Según sus habilidades, sus ambiciones. Según habilidades, de todas maneras. A mí, menos mal, no me pusieron a vender. Mario, no habría ido pésimo. Felipe, ahora Sí. tú vendes. Sí. Perfecto. Perfecto. No, igual vendí, No, está pero mi tasa de cierre era bastante inferior al resto. De todas maneras, en base como a la aptitud y también obviamente al crecimiento del negocio, porque cuando tú partís, harías una empresa de 5 personas, todos hacen de todo, y a medida que vas creciendo, los roles se especializan, y, y eso te permite como obviamente meterte más en profundidad en ciertas cosas. Entonces, te pongo un ejemplo como, inicialmente el equipo comercial hacía como un poco de todo, ¿ya? Marketing, vendía, implementaba a los clientes, les daba soporte. Pues nos dimos cuenta que obviamente eso era súper ineficiente, entonces fuimos especializando roles. Apareció un equipo para soporte de SAC, apareció el equipo de implementación, apareció un equipo de marketing que era separado de lo que es ventas. Un poco tiempo después apareció el equipo como de fidelización, que es... entonces se empiezan a especializar esos roles, ¿ya? Y dentro de eso, obviamente, hay como ciertas oportunidades de crecimiento, no solo para los founders, sino que dan para muchos. O sea, no solo el 80% de los líderes de Book son internos, o sea, gente que ha crecido con Book. O sea, cuando partimos, yo CTO me hacía cargo desde la impresora hasta el producto. Y hoy en día ya no. O sea, en el fondo tenemos un equipo de seguridad que no depende de mí, tenemos un equipo de tecnología interna que no depende de mí. Y yo me puedo enfocar como más completamente en lo que es el producto. A medida que lo escucho voy pensando en Sur Profundo y en Somos Rentables y como todo, ese tipo de cosas en empresas que están creciendo se pueden aplicar. Nosotros hoy día nos queremos comprar una oficina. ¿Será el minuto de comprarse una oficina o mejor arrendar? Totalmente. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí me meto en el negocio de usted, pero yo pienso que el negocio inmobiliario es uno completamente distinto al negocio del podcast o de las otras cosas. O sea, yo creo que esos son dos decisiones separadas. Exacto, el core. Mm. ¿Alimento el core o estoy alimentando otras cosas que no tienen nada que ver con claro. hacer crecer la empresa? Exacto. Cuando los recursos también son limitados, no cuando tienes la billetera abierta. Sí, totalmente. Oye, Felipe, ¿cuántas personas trabajan en el área de desarrollo? Hoy día ¿A cuántas personas tú diriges? En producto ingeniería, como 450 personas más o menos, poco más de 300 desarrolladores y 150 entre product managers, diseñadores, UX, UI, etc. Un montón de gente. Harta, sí. Mucha gente. ¿Y cómo se manejan esos equipos? Son equipos grandes. No tanto, ¿ah? Nosotros... Si nos comparamos, ¿no es tanto? O sea, el equipo en total es grande, pero como que la unidad de trabajo sigue siendo pequeña. De nuevo, esta misma lógica como de dividir para poder profundizar, y de manera que cada equipo pueda avanzar de manera bien independiente del resto, ¿ya? Yo creo que eso ha sido como parte bien importante de por qué hemos logrado hacer varias de las cosas que hemos hecho. Y eso permite que, si bien es como un equipo de 450 personas, en la práctica en verdad no son tan así, sino que son 36 equipos distintos, separados, que cada uno hace sus proyectos, su roadmap, va ejecutando sus cosas, ¿ya? Obviamente hay ciertos lineamientos globales, pero para la gran mayoría de los equipos, no, en el fondo nosotros minimizamos y diseñamos tanto el software como la organización en torno a minimizar las dependencias entre equipos. Porque finalmente eso es lo que te vuelve a manejar. O sea, manejar a 300 personas es imposible. Pero son 30 dependencias directas hacia ti. No. Porque hay bandos medios, hay líderes de equipo. Hay líderes intermedios, sí. Hay líderes intermedios. Sí. Siendo Jaime la cabeza de todos. Claro, el CEO. ¿Tú le reportas a él? Yo le reporto a Jaime, sí. ¿Cómo es reportarle a un jefe, a un socio, fundador? Es curioso porque yo te diría que entre los socios nosotros no nos reportamos.
Yo sé que hay otras empresas que sí lo hacen. Como que de cierta manera nos reportamos al directorio, que igual también somos nosotros. Entonces me curiosa la figura. Pero lo que sí sucede ahí es que obviamente tú tienes que reportar qué es lo que haces. Eso yo creo que es algo súper importante. Tú tienes que reportar y tienes que, de cierta manera, justificar que lo estás haciendo bien, que se están logrando las cosas que dijimos que íbamos a lograr, etcétera, etcétera. O sea, finalmente tú lo podrías ver incluso como quizás como una suerte de holding. O sea, como ¿Sí? que el holding, y obviamente cada empresa del holding, empresa entre comillas, tiene que reportar sus resultados, pero no entre ellos. No sé si me explico, ¿no? ¿Sí? Yo creo que también lo que nos pasa a nosotros es que como tenemos un CEO que es uno de los socios, que no le reportamos, pero una relación media especial, porque no nos gusta sentirnos controlados, Ujú. porque cada uno emprendió para ser libre y ser felices, pero somos lo suficientemente responsables como para saber que tenemos que hacer las cosas sin tener que sentirnos presionados y Claro. reportándonos. Somos, porque también esto te va a ser feliz también, po. Sí, Y uno emprende para ser libre de alguna manera, no para sentirte controlado, por lo menos en mi caso. yo no sé qué tanto más libre es uno, porque al final uno cambia a tener un jefe por tener Sí, cientos de jefes. 8.000 clientes como tenían Claro, ustedes. exacto. Ajá, y como que en ese sentido, claro, hay como yo te diría que no sé si es libertad la palabra, es como autonomía. Sí, Es como autonomía, eso. porque no es que no tengas obligaciones No, finalmente. pero autonomía. ¿Ah? Es sentirse también un Sí. poquito dueño de tu tiempo. Oye, y No. para ti es fundamental en empresas como Book que el... Aquí le estoy preguntando al zapatero si los zapatos son buenos, pero, pero es primordial que el founder sea al mismo tiempo, o sea, que el CTO sea al mismo tiempo founder. ¿Tú te imaginas Book Mm. contigo dentro sin ser founder? No, pero eso yo creo que habla más de mí que de, que de Book. O sea, yo desde, o sea, he trabajado un año en mi vida empleado, así que como que yo creo que esto de ser independiente o emprendedor eh, es algo como que venía bien dentro de mí. Pero de cara a formar una startup, el grueso de la pega que hay en el inicio es desarrollar el producto. Oye, ustedes dos que han formado startup. Usted también formó una que le vendió a Betterfly, tuvimos a Eduardo de la Mayora. A los dos le pregunto lo mismo. De alguien que no ha formado startup. Yo creo que Somos Rentables, la único acercamiento a startup que yo tengo, pero usted lo lidera. Poco hago yo. Así que esta pregunta abierta. ¿Qué pasó con el boom de las startups? Oye, en pandemia, valorizaciones, unicornios, todos vueltos locos. Oye, no importaba la última línea, no sabían lo que era el valor EBITDA, no tenían ni idea de lo que era el flujo de caja. Lo que me importa es, me valorizaron en tanta plata a lo que estamos viendo hoy día. ¿Qué pasó con esos globos desinflados? ¿Qué pasó con eso? Es algo que se acabó el Startup en Chile, se reordenó, se ubicó, decantó. ¿Cómo lo ven? Como que hubo un boom fuerte que se desinfló. Yo creo que hay hartos startups lo pasaron bien mal. Pero yo te diría que no es que murió, ¿ya? Yo te diría que es, no sé, o sea, si tú ves cualquier gráfico de cualquier cosa, nunca son líneas como Son rectas doble perfectas, o sea, Ds. tení Doble Bs. como Sí. oscilaciones. Tuvimos quizá un boom, después se deprime, pero después se reactiva, o sea, y tú ves, o sea, yo veo startups que están partiendo todos los días. El entusiasmo y luego se deprime para luego ser más consciente de un crecimiento. ¿Y tú? Sí. A ver, yo creo que el 2000, especialmente el 2021, había una realidad a nivel de mercado que creo que es importante que se entienda. Primero, había abundancia de capital Sí, plata barata. y segundo, las tasas de interés estaban muy bajas. ¿Qué significa eso? Porque yo sé que a veces repetimos eso y muchas veces no se entiende a lo que vamos, pero significa que yo poner la plata en un instrumento conservador me entrega muy poco, por lo tanto el valor del dinero, que es la tasa de interés, está muy por el suelo. Eso hacía que efectivamente mi costo alternativo de invertir ese capital en instrumentos conservadores, la verdad que no era muy interesante, por lo tanto yo podía tomar ese riesgo. En la medida que van subiendo las tasas,
mi costo alternativo de invertir en una startup o en capital de riesgo, que es lo que pasa, se te empieza, oye, no, parece que es un poquito más interesante estas otras inversiones, incluso son más conservadoras. Compite. ¿Cachai? Entonces, el 2021 se da a nivel global una ventana de tiempo donde el dinero, la tasa de interés, que es el valor del dinero, es muy bajo. Y eso hace que efectivamente los fondos, si tienen más fondos obviamente, estuviesen más dispuestos a invertir en muchos startups probando, entre comillas, suerte o diversificando más que probando suerte. O sea, yo invierto en todo esto. ¿Y de qué se trata? No, invierte nomás. Lo estoy caracterizando, Sí, pero al final tiene mucho que ver el venture capital con las condiciones macroeconómicas y principalmente con la tasa de interés. Y la situación actual... La situación actual con respecto al 2021 ha cambiado bastante. Pero, las tasas han subido. ¿Y el tema de las valorizaciones? Porque Bueno, ese es un temazo para conversar. Ahí hay un tema que era una de las preguntas que tenía para Felipe, que al final existe una tensión entre el mundo tradicional y el mundo startup. Y tiene que ver y hemos tenido varias personas bien importantes sentadas en esa silla y no lo entienden, como una empresa como Book, y no solamente Book, Zeppelin, Betterfly y todas las empresas que están valorizadas sobre los 500 millones de dólares, ¿cómo puede pasar eso? Y creo que es una buena conversación porque el mundo tradicional no lo entiende. Y hay empresas famosas que están obviamente bajo los 500 millones de dólares y uno dice, oye, pero tienen una tremenda marca y todo. ¿Cómo estos jóvenes parten esta empresa y están valorizadas, en el caso de Book, 850 millones de dólares? Entonces, creo que esa es un buen tema, Felipe, para tocar y para tratar de alguna forma de explicar. A mi criterio, son cosas totalmente distintas. Son diametralmente distintas. O sea, tiene que ver con el potencial, no tiene que ser necesariamente con los flujos futuros exactos. Son como flujos futuros, sí, porque toda empresa se valoriza así, pero no son tan exactos, ¿cachai? No, o sea, yo Coca-Cola sé cuánto voy a vender el próximo año, y en 2 años más, y en 3 años más, en 5 años más. Pero Book también tiene proyecciones. Pero no es tan exacto como Coca-Cola, porque Coca-Cola ya es una empresa que está consolidada. Claro, efectivamente. O sea, yo te diría que y eso, sobre todo en la medida que te vas acercando como a lo más early stage, como que es más especulativo todavía. Finalmente, lo que decís tú es cierto. O sea, yo creo que no es tanto que sea lo mismo, porque siempre terminan siendo los flujos futuros. Sí. Pero obviamente los flujos futuros, claro, tú el próximo año lo podéis quizás estimar bien en una empresa como quizás, no sé, Aguas Andinas, tú quizás podéis proyectar los próximos 15 años, pero ya los próximos 20 te empezás a complicar. O sea, ¿qué pasa? Hay otro gobierno, cambia la norma, no tengo idea. O sea, pasan cosas. Y después tú hay empresas que quizás tienen otra oportunidad de crecimiento y obviamente ahí te decís, oye, ¿cuánto va a crecer Falabella de aquí al próximo año? Ya, quizás de aquí al próximo año, ¿sabéis? De aquí a los próximos 5, no tengo idea. Siempre, a medida que se alejan los flujos futuros, como que más especulativos son. Y que yo creo que es importante entender del mundo VC. O sea, el mundo como de Venture Capital lo que busca son empresas que en menos de 10 años logren transformarse en un player global relevante, ¿ya? Y como que eso es súper importante, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando Y Combinator invierte en Airbnb hace ya no sé cuántos años, lo que tiene en la cabeza es, ¿sabéis que en realidad Airbnb va a ser un competidor potente frente a todos los hoteles del mundo? Eso es lo que tiene en la cabeza. Y claro, si tú decís, oye, ¿sabes que el tamaño del mercado de los hoteles es X y yo me hago con un X% del tamaño global? Esto es una empresa que en ese minuto va a valer no sé cuántos miles de millones. Estoy dispuesto a invertir 10 millones hoy día como por esa chance. Bueno, yo hago una estimación de probabilidades y pongo mi ficha. Y en ese sentido yo creo que también es importante entenderla, esa lógica, porque de repente uno ve gente como diciendo, oye, ya, es que ahora, cuéntame, ustedes que levantaron plata, yo quiero levantar plata, y tú qué tenés. No, mira, yo vendo, hago asesoría financiera. Ya, pero ¿cómo te vaya a transformar en un player global de aquí a 10 años? No tiene sentido. Y qué es lo que quizás también es algo que no entiendo, como que versus lo tradicional cuesta entender, porque si yo quiero levantar 10 millones de dólares para una empresa de consultoría,
voy a vender el 100% de la empresa. O sea, voy a terminar vendiendo prácticamente la empresa completa. Cuando uno levanta plata, no vende la empresa completa. Venderá un 10%, un 20%. Entonces, como que hay una expectativa como de crecimiento que es tan acelerada que obviamente la precisión de los flujos futuros es nula. O sea, no tenéis nada. Hay alto riesgo. La mayoría no te va a resultar. El fondo de Venture Capital también tiene que diversificar en varias empresas. Sí. Para que una... Claro, o sea, efectivamente como que la lógica de los VC es que ojalá recuperar la plata con todas las inversiones, o con una o dos se ganan el sueldo, y con una en el fondo hacen el retorno del fondo. Es como la lógica, tesis. La tesis. Obviamente no sé si con una o con dos, pero esa es un poco la lógica. O sea, tú tenías unos muy pocos que son los que te la sacan del estadio, unos poquitos que te dejan una rentabilidad razonable, y la gran mayoría ojalá que te recupere la plata y con eso está ahí. Ojalá no perder, obviamente. Y al final eso es. Entonces cuando tú ves de repente inversiones o valorizaciones que son como que no se condicen quizás con los dividendos o con los flujos futuros, como los flujos inmediatos, es porque finalmente el inversionista lo que está viendo es que hay una posibilidad de transformarse en algo mucho más grande de aquí a 5 o 10 años. Y como en el caso de Buco, o sea, nosotros tenemos hoy día en Chile tenemos una presencia súper relevante, somos un actor importante del mercado, pero en ninguno de los otros mercados somos eso. ¿Ya? En Perú, Colombia tenemos alrededor del 1%, en México el 0, algo por ciento, y en Brasil estamos recién partiendo. Entonces, finalmente, si es que Book logra replicar lo que hizo en Chile, en México, en Perú, en Colombia y en Brasil, o sea, no vamos a tener 1.800.000 colaboradores, vamos a tener 18 millones de colaboradores. O sea, vamos a ser 10 veces más grandes. ¿Cachai? ¿Se podría lograr? Claro, y obviamente hay una probabilidad que no lo logremos, eso es parte de... Pero finalmente eso es lo que te está diciendo esa valorización. O sea, y por eso hay también harto, cuando hablamos de la valorización en general, siempre hablamos mucho de lo que significa, no tanto en términos del monto, sino que en términos de la confianza que eso implica en el trabajo que estamos haciendo, porque al final esa valorización implica que los inversionistas creen que nosotros vamos a lograr llegar ahí. ¿Y cómo te tomáis? Porque como toda industria y actividad, siempre uno va a tener haters. Siempre. Lo que tú hagas vas a tener haters y vaya a tener un grupo de personas, no sé si grande, pequeño, no lo sé, que te van a decir, oye, eres un vendehumo. ¿Cómo es posible que tenga una empresa que esté valorizada en 850 millones de dólares? Eso en plata chilena son 850.000 millones de pesos. Esa es más o menos, si consideramos el dólar a Luca. Entonces, ¿cómo manejáis eso? Porque vaya a tener un grupo un pedazo del mercado que constantemente va a estar diciendo, no, todas estas empresas son vendehumo. A ver, yo trato de no pescar mucho y trato de no aparecer en los podcasts para que no me lo digan tanto también. Claro. No leáis los comentarios. Sí. Esa es una recomendación que te puedo hacer. Claro. Pero, a ver, yo creo, obvio, siempre hay haters. Yo trato de no enganchar mucho. Yo creo que también nosotros en particular quizás generamos un poco menos de haters porque tratamos también de mantener como el perfil bajo y hablamos de lo que estamos haciendo y no tanto de ni de la levantada de plata, ni... No. O sea, por ejemplo, el aumento de capital que hicimos a principio de año, hicimos una publicación en el blog y eso fue. O sea, no salimos a dar conferencia de prensa ni una cuestión, porque no es lo relevante. A mí me importa nada. Yo digo lo que pienso, soy honesto conmigo mismo, no trato de vender nada de lo que no soy y se acaba. Algo muy bonito que tiene Book, que lo que tú decís, son súper bajo perfil y lo relevante para poner en un blog o como noticia no es el levantamiento, es lo que cómo están trascendiendo, cómo está resultando la fórmula está funcionando, no estamos yendo, lo que tú decís, tenemos el 1% en Perú. ¿Qué porcentaje en Perú? Más o menos, sí. 1% en Perú, es extraordinaria noticia. ¿Por qué? Porque nos llevamos 30 años en Perú, estamos recién comenzando, significa que lo que nos queda como gap de crecimiento es tremendo. Esa es una noticia. El startup que acaban de comprar, que acaban de adquirir, que se llama Bembo. Esa es una tremenda noticia que
Y no tan solo por el valor que compraron Bembo, sino por la noticia chora que es cómo incorporamos el equipo de Bembo a la oficina, con una recepción. Eso es lo que me gusta de Book. Sí. Es distinto el marketing. Sí, ¿Me o sea, cachai? totalmente. Es sin pretensiones, Mm. sin esas pretensiones de la startup clásica del unicornio. Es distinta. Viene desde abajo, es distinta. Que yo creo que también, y es algo que hay que tener en mente como en torno a la industria, por así decirlo, del startup, yo creo que finalmente, dado que son apuestas de alto riesgo, o sea, la probabilidad de convertirse en alguien 10 veces más grande de aquí a 5 años, obviamente no es tan alta, a medida que avancemos, porque hoy día Chile es relativamente nuevo en esto, o sea, hay relativamente pocas startups, y a medida que vamos avanzando van apareciendo más y te vayas a dar cuenta que la gran mayoría no va a lograrlo. O no sé si la gran mayoría, pero un porcentaje bien importante no lo va a lograr. Y eso no significa que sean como todos unos vendehumos, toda la cuestión, sino que en el fondo, pucha, es como en un torneo de fútbol, o sea, en el torneo de fútbol tú no decís que los otros equipos son vendehumos, no, pucha, el otro jugó mejor y no lo logró nomás. No es malo. Sí. O sea, pero, tenía las mejores intenciones, sí. No llegó nomás. Esto es un embudo. Si el embudo es... Y todos quieren ganar. Todos quieren ganar. O sea, todos los que están todo en el campeonato de, no sé, nacional de fútbol, todos quieren ser número uno. Y todos al principio de la temporada creen que lo pueden lograr. O la gran mayoría, me imagino que lo creerá. Pero pero solamente uno llega. Y el tema Exacto, y si tú te parás en la cancha pensando que no podéis ganar, no No. Y el otro tema, que también me gusta la filosofía que tienen ustedes como Book, incluso si llegasen a ser unicornios, que no es lo relevante para usted, nadie te asegura durar 10 años más después. No. O sea, ser unicornio no te asegura permanencia empresarial ni con la startup que dure para siempre y esa tranquilidad y libertad financiera. Para nada. Esto es de todos los días. Efectivamente. No te asegura nada. Todo puede cambiar. Ahora pregunta. Respuesta binaria. ¿Sí o no? ¿Book va a ser unicornio? No lo sé. No lo sé. No le digo mucha... No, a ver, como no es algo que buscamos y no nos importa mucho, no es algo que le digamos mucha cabeza. O sea, yo creo que si nos propusiéramos, lo lograríamos. Pero la verdad es que ya levantamos la plata que necesitamos a principio de año. Con esa plata estamos invirtiendo fuerte en tecnología, estamos invirtiendo fuerte en desarrollar México y Brasil, que son como los mercados más grandes que se vienen. Y ahí está como el foco ahora. ¿Hacer otra ronda es diluirse más también? Es diluirse más, obviamente. Y probablemente ustedes no lo quieran porque pueden lograr los mismos resultados con lo que ya tienen. Claro, o sea... Ser unicornio no necesariamente es que vas a tener tú más plata en el bolsillo, probablemente tengas menos. Efectivamente, porque al final la plata es para escalar lo que ya funciona. En el fondo, como decías tú, la fórmula es para, en el fondo, seguir ejecutando y ejecutar con más fuerza, hacer girar, como en el fondo, pedalear con más velocidad la bicicleta que ya funciona. Es para eso. Oye, Felipe, y entrando en la estrategia, porque además yo lo vi en primera persona, el tema de la estrategia de ir comprando empresas. Y recién compraron Bembo. ¿Cómo la ven? Porque yo la entiendo, pero al vivirla también en primera persona también es complejo. Es complejo desde el punto de vista de integración de equipos, es complejo desde el punto de vista tecnológico, que es algo que tú me imagino que ya obviamente así el due diligence necesario. No es fácil comprando empresas. No, para nada. A ver, nosotros, al final el framework es, tú tenés 3 opciones para hacer cualquier cosa. Build, partner, buy. Los gringos le ponen nombre a todo, así que por eso todo en inglés. Pero al final eso, o lo construyes tú mismo, ¿ya? Que eso es el grueso de las cosas que hacemos, las construimos nosotros mismos. Nuevo módulo de gestión de activos, lo construimos nosotros. Nuevo módulo onboarding, lo construimos nosotros. Partners son cosas donde hay como quizá una interfaz más bien clara y en el fondo siempre hay que construir un poquitito, pero en el final tú te asocias con alguien para hacer crecer ese negocio. Ese, por ejemplo, es el caso de los seguros. O sea, nosotros no somos una compañía de seguros, entonces no hacemos un partnership con alguna compañía de seguro para poder vender los seguros. Y finalmente está Buy, ¿ya? Que es obviamente comprar una empresa que ya tenga lo que tiene. Y hay como pros y contras de cada uno. O sea, el Build, usualmente tenéis control total de lo que estáis haciendo, podéis tener una integración profundísima con todo el resto de las cosas que estáis haciendo. Partner es más rápido de ejecutar, pero
pierdes harto control de lo que... O sea, yo no puedo ir a vender el seguro que se me ocurra. Estoy limitado por Sí. lo que me ofrece mi partner. Entonces, y obviamente el contrato con el partner también hay... Uno le pone restricciones, ellos le ponen a uno le pone a ellos, entonces también te pone ciertas limitaciones. Pero es más rápido de ejecutar. Y finalmente Buy es muy, muy caro en términos como de esfuerzo organizacional y de tiempo. Desconcentra al equipo. Cuando uno quiere asumir ese costo es cuando realmente, finalmente hay una capacidad que tú no tienes, que no quieres dejar fuera de tu core, por lo tanto no es partner, pero no tienes la capacidad de desarrollarla inmediatamente, sea porque no tienes el conocimiento o porque hay un proceso de aprendizaje que tú todavía no has hecho. ¿Cómo se compra una empresa para que la gente que nos está mirando, y cómo es esto que Jeff Bezos compró una empresa ¿En cuánto? ¿8 millones? No sé si el número es público. Pero apareció en el diario financiero y apareció en prensa. Yeah. Ya. Bueno, apareció un número. Ya, pero ¿cómo es? Y aquí quizá uno lo puede mirar desde dos puntos de vista, desde el que quiere comprar y el que quiere vender. Es súper importante que se sepa que estás en el mercado. La vitrina. Claro, obviamente eso no significa necesariamente poner cartel en la calle, porque también, obviamente, si tu empresa está a la venta, eso puede generar ruido con tus clientes, o sea, es algo importante, o sea, algo que puede complicar. Pero sí como ir generando las redes con quienes podrían ser tus posibles compradores. ¿Ya? En el caso de Book Finanza o Bembo, Rodrigo, que es el CEO de Bembo, y Jaime se conocían desde hace algún tiempo porque Jaime había sido mentor de Rodrigo en Platanus Ventures. Entonces como que ahí se establece la relación. Y eventualmente, dentro de esta conversación, que obviamente ya quizás la mentoría ya había terminado, pero la relación se mantiene, y le comento, oye, ¿sabes que estamos como en un proceso para ir a buscar, a levantar capital, para seguir creciendo el negocio, qué sé yo? Bueno, y ahí obviamente internamente Jaime se me da vuelta y dice, oye, ¿sabes que estos están saliendo a levantar? Y puede ser una buena oportunidad de traerse al equipo para acá, porque es un súper buen equipo, han logrado una cosa súper interesante, yo creo que podemos hacer un win-win acá para todos. Ya, y ahí la decisión es, perfecto, vénganse para acá y le pagan en cash. ¿Cómo es la...? Más allá de hablar del número específico, sí, pero ¿cuál es la negociación que se hace con un founder de una empresa así? Nosotros tratamos de pagar en acciones lo más que podamos. O sea, no sé si lo más que podamos, pero una porción importante. ¿Por qué? Porque finalmente eso te alinea los incentivos. Todos queremos, después de esta transacción, todos vamos a querer que a Book le vaya bien. Y ese alineamiento yo creo que es súper relevante. No sé si a alguno le ha tocado tener como peleas de socios, pero son terribles. No hasta el minuto. Sí, entonces como que generar ese alineamiento es súper importante. O sea, no es solamente como el alineamiento en términos como... sino que es como por dos lados. O sea, como por un lado como tiro. O sea, como genero que tú vayas donde yo quiero o alineado con nosotros. Pero también, volviendo como quizá a la pregunta inicial, o sea, el emprendedor es emprendedor porque le gusta emprender. Entonces, quedar como asalariado, por así decirlo, yo creo que es garantía de que vas a perder a esa persona en el corto o mediano plazo. Porque perdiste el emprendedor vuela. Exacto. Ahí se genera una cuestión súper... Y me imagino que Book es la primera empresa que compra, ¿cierto? ¿O ya ha comprado antes? ¿Y la asistencia? Hemos comprado 1, 2, 3, 4. Ya, o sea, ya tienen la experiencia. Porque ahí se genera, Jaime, una cuestión súper difícil. Porque tú eres emprendedor, pero ahora no eres el founder. No. O sea, antes era la cabeza ratón, y ahora no sé si vas a ser cola de león, pero por último, pata. O sea, sí, pero lo estoy hablando en términos generales. Creo que es algo complejo de abordar, donde los founders del startup más grande tienen que empezar a relacionarse con los founders de las empresas que compraron, y efectivamente a nosotros nos pasó. La relación con Eduardo y con Cristóbal siempre fue muy buena, pero se genera una tensión natural, insisto, porque ya no diriges el buque, sino que ya lo dirige la empresa que te compró el buque, y puede ser que no, oye, tú no quieres ir para allá. Entonces, ¿cómo lo hacen ahí? No es tan sencillo. No es tan fácil, pero yo creo que hay una cosa que es como que aplica no solamente como para los founders, sino que
como una filosofía empresarial, por así decirlo. Nosotros creemos como mucho en la autonomía, ¿ya? Y como en el fondo en los objetivos y los resultados, más que las tareas y las horas. Si tú eres en el proceso de compra, eres transparente respecto de lo que vas a hacer, cuál va a ser tu nueva responsabilidad, cuáles van a ser las limitaciones de esa nueva responsabilidad, el alcance que tenés, pero dentro de ese alcance tú tienes autonomía y tienes libertad para ir ejecutando, yo creo que se minimizan o se mitigan bastante los riesgos. Obviamente no a cero, pero se mitigan bastante. Y finalmente lo que hemos hecho nosotros en general con la adquisición es que los founders quedan responsables finalmente de esa como línea de negocio. Unidad de finalmente, negocio. como que continúas construyendo tu producto con ciertas quizás limitaciones, pero también con la autonomía de ir trabajando dentro de tu unidad de negocio, de tu producto. Que tú formaste tu claro, guaguita. Claro, pero igual tú tienes mucha autonomía dentro de eso. O sea, tú estableces tu roadmap, tú estableces las cosas que quieres seguir construyendo, hacia dónde llevas el producto, etc. A mí me tocó, cuando trabajaba en Cencosud, la compra de Johnson, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una empresa adquiere otra empresa. Las razones del por qué efectivamente atacan un público que no está siendo atendido, pero también por la razón de la sinergia. La administración, recursos humanos, marketing, se logra ahí un descreme porque es absorbido por la compañía. ¿Eso mismo pasa en la startup? El tema de la sinergia es una variable que se considera. La operación va a ser más barata porque yo ya tengo varias cosas y las puedo absorber. No, ¿Ejemplo, administración? No, eso no entra en la ecuación. O sea, para mí, de hecho, es antisinergia. Antisinergia. O sea, es mucho más complicado. Perfecto. Mucho más complicado. Van a haber muchas complicaciones, de todas maneras. Es distinto. Claro, porque que tiene que ver, a mi criterio, tiene que ver con que los startups tienen que crecer y están adquiriendo un servicio que no tenían y con eso quieren abarcar más. En cambio, las empresas tradicionales se empiezan a copar, son mercados mucho más maduros. Por ejemplo, los bancos. Está lleno de fusiones en los últimos 20, 30 años de banco y efectivamente ahí se genera esa sinergia, pero en la startup al revés, porque además están a niveles distintos. Por ejemplo, en la finanza o el área de finanzas de un startup chiquitito como de Venvo es totalmente distinto al de Book. Y ahí no, o sea, al revés, hay que subirle el estándar al de Venvo porque era una empresa más chica. No estoy diciendo de forma peyorativa, pero es la realidad. No, o sea, sí. yo cuando le vendía a Betterfly, o sea, liquidación de sueldo, ahí cumplíamos, ¿me entendés? Pero de ahí para arriba, de tener un sistema automatizado y gestionado, por ningún lado. Claro. Y yo te diría que también hay una cosa que tiene que ver con para qué tú haces la adquisición. Y yo creo que, claro, en el caso que decís tú, como Cencosud con Johnson, finalmente es como hay un mercado que es relativamente maduro, o sea, nunca es estático, pero ya maduro. Sí, conocido. Y hay una torta, y en el fondo tú tienes, para hacer crecer tu pedazo de esa torta, obviamente tú puedes hacer innovaciones y todo eso que se están haciendo continuamente, pero tú también puedes comprar algo y con eso en el fondo gana eficiencia. El top of mind es cómo llego a hacer esa cosa 10 veces más grande que soy hoy día. La escalabilidad, el claro, crecimiento. Claro, entonces en el fondo tú me decís, oye, mira, me puedo ahorrar, porque no, o sea, estamos hablando de esto, son empresas chicas, o sea, tampoco son 1000 colaboradores. Exacto, no me estoy trayendo 1000, me estoy trayendo con Book Finance, o sea, Venvo, trajimos 20 personas. Sinergias, que tú podrías decir, saco a 2. Al contador. O sea, marginal, o sea, no es el tema, no se puede, no es por ahí. Y igual, o sea, y en el hecho, nosotros nunca hemos echado a nadie como parte del proceso de adquisición, nunca. Obviamente puede ser que la función ya no sea media redundante, bueno, te reubicamos en otro lado para que, porque igual, o sea, siempre se necesita recursos en empresas que están creciendo. Exacto. O sea, el nivel de crecimiento usted todos los meses está sumándose a alguien en el equipo. Pues de todas maneras, o sea, el mes pasado a mi equipo entraron como 15 personas. Qué tremendo. ¿Y cuál es la importancia ahí
de la cabeza de recursos humanos, de personas, como quieran llamarlo, pero ¿cuál es la importancia? Porque, claro, en empresas tradicionales será un 5%, pero aquí crecen Una empresa de exponencialmente. servicio. Pues, entonces, la persona de selección, y al principio lo entrevistaban ustedes, a cada una de las personas, pero ya perdiste ese control, me imagino, hace mucho rato, si no estaríais trabajando en recursos humanos. O sea, vais por los pasillos y veis una cara nueva y decís, será de alguien de marketing, no tengo idea. Claro. Pero contrató la persona que tú contrataste, que a su vez, o sea la cadena hacia abajo es muy larga. Sí. O sea, al que contrataste, y ese contrató una persona nueva. Claro, sí, o sea, efectivamente a 1.500 personas es imposible. ¿Son 1.500 personas? En Book, sí. O sea, y en particular yo, que soy malo para los nombres, ni una posibilidad. Sí trato de aprenderme lo más que puedo, pero no, obviamente no, 1.500 es mucho. El Departamento de Recursos Humanos o de Gestión de Personas, no nos gusta hablar de recursos humanos. Obviamente, o sea, nosotros creemos firmemente que es muy importante y por algo también hacemos lo que hacemos. Y yo creo que las empresas de a poco se han estado dando cuenta de lo estratégico que es. Finalmente, si tú ves la gran mayoría de las empresas, por lejos, tu gasto más grande y por lejos, tu activo más grande son las personas. Ya quizás una persona que hace arriendo de maquinaria, su activo más importante son las máquinas. Pero, Las mineras. claro, pero para la gran mayoría de las empresas son las personas. Y si tú te fijas ahí, como que el capital físico, por así decirlo, obviamente es muy relevante, te hace más eficiente, qué sé yo, pero no es lo esencial. O sea, tú ves Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que lo hemos bombardeado entero, no quedó fábrica parada, y en 10 años vuelve a ser el líder del mundo. Y tú después veís, por otro lado, los países como menos desarrollados, tú podés traer las máquinas que tú queráis y seguimos siendo menos productivos que lo que son en los países desarrollados. A pesar de que tú la máquina compráis la misma, tú compráis la misma Caterpillar, compro el mismo Office, compro el mismo computador, compro las mismas cosas que lo que compra una empresa en Europa, en Estados Unidos, y sin embargo somos mucho menos productivos. Y ahí obviamente está el desafío, creo yo, no, como a nivel país, pero en particular de recursos humanos. O sea, es lograr generar esa mayor productividad que te lleve a mejores sueldos, que te lleve a mayores ganancias, obviamente también para la empresa, y con eso poder desarrollarse más. O sea, yo creo que eso es, y eso es lo que tratamos de nosotros empujar, y finalmente ahí recursos humanos se transforma en un activo, o gestión de personas es un activo muy, muy, muy estratégico. O sea, es por lejos lo más importante. O sea, lo dijiste medio en talla, pero es verdad. O sea, yo dedico prácticamente todo mi tiempo a pensar en personas. No, yo ya no programo, eso ya no lo hago. Y la tarea de un líder es pensar en cómo su equipo funciona mejor y cómo lo hago. Y obviamente ahí hay como una tarea compartida, que es parte de lo que también como software hemos estado trabajando. Cómo logramos integrar gestión de personas con los liderazgos a todo nivel en la empresa, porque finalmente el que está en el día a día es el manager, es el líder intermedio, etc. Y cómo desde gestión de personas puedes apoyar a esa persona, puedes guiarlo, capacitarlo, darle herramientas para que ellos también hagan su mejor dentro de su equipo esas cosas. Y tú ves las empresas europeas, las empresas gringas, los departamentos de gestión de personas son mucho más desarrollados. En mis años mozos, cuando trabajaba en Cencosud, nuevamente una persona muy creativa dijo, formemos un producto que sea para gestión de personas, pero donde las personas puedan invertir. Es como darle alternativas de inversión preferenciales. ¿Ustedes nunca han pensado en tener productos financieros para que las personas puedan, ya que están dentro de la organización, que puedan tener ahorros dentro de ese vehículo de inversión? Sí. Llegué tarde. No. Estamos de hecho, a ver, lo conversamos un poquito antes fuera de cámara, pero nosotros tenemos toda una división. O sea, en Book tenemos como los 3 pilares: el administrativo, bueno, teníamos, ahora con Book Finanzas somos cuarto, pero eran dentro de recursos humanos está el pilar administrativo,
Está el pilar de, que en el fondo eso tiene las liquidaciones Sí, de sí. sueldo, marcaje, entrada y salida, firma de documentos, etcétera. Está el pilar de desarrollo organizacional, que tiene que ver con la evaluación de desempeño, seguimiento objetivo, encuesta de clima, eh, reconocimiento, etcétera, etcétera. Eh, y la vertical de beneficios, que es algo como también súper importante para un montón de empresas. Y lo que hemos investigado, o sea, hemos investigado mucho acerca del tema de beneficios, y nos hemos dado cuenta de que hay mu- las principales o los beneficios más valorados, tiempo fuera, seguro de salud, ayuda financiera. Y en el fondo esa parte de la ayuda financiera tiene con hartas cosas. O sea, hoy día sobre todo en Chile, hay muchas opciones. De repente algunas no son tan buenas, unas son mejores que otras. eh, y la ayuda financiera tanto como por ambos lados, o sea, tanto como por el lado del ahorro, como por el lado de los créditos. ¿Ya? Así que, y cómo usar bien Sí, estos dos recursos. ¿Ah? La educación financiera es algo como súper, súper relevante que también estamos trabajando. Entonces, eso es lo que se nos viene ahora pronto en ese pilar. súper bien. Tema que poca gente conversa, pero son los anticipos de las personas, la cantidad de personas que piden anticipo. Hay gente que pide, creo que hay un tope legal, no, me puedo estar equivocando porque no lo preparé, pero creo que hasta un 40% de tu sueldo puede ser anticipo. Me puedo equivocar por ley, eh, pero no puede ser la mitad. Hay un gran porcentaje de la población que pide su anticipo los primeros días del mes Mm. y ya se lo Eso pasa comió. mucho en la construcción. Y en general, es mucha gente que pide ese anticipo y ya se comió el mes entero. Efectivamente, bueno, nosotros tenemos ahí, de nuevo, dentro de toda esta patita como de apoyo financiero, nosotros te ayudamos a gestionar eso también. Y también lo que pasa es que el proceso también como anticipo termina siendo súper engorroso para... Una reliquidación, son dos O sea, liquidaciones. Sí, 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 hay tema administrativo. hay un tema administrativo que es bien engorroso. Entonces, lo que te empieza a pasar es que empieza a haber como una suerte como de resistencia. Ya, te hace un anticipo, pero uno. Pero en realidad quizás esa persona hubiese preferido Sí, recibir como un anticipo todas las semanas. sí, Eh, y nosotros tenemos, o sea, tenemos una solución que te ayuda, finalmente la plata que tú te ganas, tú te la vas ganando como día a día en lo que te vas sí. ganando. Devengando. Devengando, claro. Y nosotros, en el fondo, decimos, ¿y por qué no? Pagar ¿Por qué una a no la podéis? semana. No, es que ni siquiera pagar, es como, ¿por qué no puedo yo sacar de esa plata que ya me gané? Súper interesante el tema. ¿Ah? En el fondo, el problema ya no es tuyo como empresa, sino que es mío como colaborador. En el fondo, ¿por qué quiero esperar a fin de mes para recibir la plata que ya me gané? Súper interesante. Entonces, ahí a través de la app, tú dices, quiero, no sé, 50 lucas y en 5 minutos Súper están en tu interesante. cuenta. Bueno, los americanos, los gringos, pagan semanal. Pagan semanal, sí. Y yo lo Los viví 2 años. mexicanos también. Ah, también. Yo viví el pago semanal en Estados Unidos y es exquisito. Te lo juro, porque el consumo también aumenta, el consumo en general. Tú tienes siempre platita y siempre estás consumiendo y si la plata se consume. Hay Claro. liquidez, po. La Mayor liquidez, liquidez. pero imagínate el pago diario. Y de hecho, o sea, te simplifica un montón de cosas. Oye, es que tengo que guardar la plata porque me llega la factura de la cuenta del no sé qué la próxima semana. Es como, te permite ordenarte, recibir el flujo más continuo. Y imagínate la empresa que pague diario, lo atractiva que se hace para reclutar talento. Güey. Claro. Oye, nos alargamos un poquito, pero la conversación está muy buena. Felipe, agradecerte por su asistencia. Te veníamos buscando hace rato, queríamos conversar con alguien de Book, las cosas no, coincidimos en otras cosas que nos permitió tenerte acá. Surfeando en la playa. Surfeando en la playa. Oye, tengo que empezar a surfear, pero el traje no me entra. Oye, pero tremenda conversación, ¿no, Matías? Sí, sí, un gusto y bueno, esperemos que más emprendedores y emprendimientos como Book salgan adelante. Betterfly, Book, Zeppelin, todos los grandes Sí. sigan creciendo. Oye, y los chiquititos vayan también creciendo con el tiempo porque es algo que a toda la sociedad en su conjunto ayuda. Empleo, innovación, o sea, hay un montón. Hasta el Estado gana más ahí recaudando impuestos. Así que para todos es algo muy positivo que empresas como ustedes vayan creciendo. Así que gracias por venir y bueno, si Dios quiere nos vemos en el próximo capítulo. Buenísimo. Muchas gracias, Felipe. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.